San Patricio, que pasó de ser un esclavo a ser el ícono de Irlanda hasta la actualidad. Maewyn Succat, mejor conocido como Patricio de Irlanda, nació en Gran Bretaña, hijo de Concesi Calpurnio, que era diácono local, uno de los cargos religiosos más influyentes en una ciudad romana en la época. Su padre además era decurión, que quiere decir que era miembro del Senado de la ciudad, uno de los cargos políticos más influyentes. Además, su abuelo Potito era presbítero del condado de Benavente-Gurniae. Él mismo cuenta en su documento Confesio las experiencias vividas desde su corta edad, donde explica que a pesar de la autoridad religiosa de su familia, él era un rebelde. Afirma que no creía en Dios, que no conocía a Dios y que no le gustaba hacer caso a los consejos de sus padres ni de las autoridades. Su narración relata que a los 16 años unos piratas lo secuestraron y lo vendieron como esclavo en Irlanda. Estuvo 6 años siendo esclavo, pastoreando las ovejas de su amo en las colinas irlandesas, con frecuencia casi desnudo y en todos los climas. La vida de un pastor esclavo era una vida infeliz. El trabajo de estos pastores era amargamente solitario, pasaban meses solos en las colinas. Los contactos ocasionales que pudieran tener les acarrearían más dificultades con sus amos. Nunca había puesto atención a las enseñanzas de su religión. Él nunca había creído en Dios y encontraba a los sacerdotes ridículos. Pero ahora no había nadie a quien recurrir excepto al Dios de sus padres, Yahweh. Como muchos otros, en circunstancias intolerables, empezó a rezar. El mismo Patricio comenta cómo, a pesar de su rebeldía temprana, decidió tomar tiempos para orar antes de la madrugada, en la nieve, en el frío y en la lluvia. Aunque en principio no sentía nada, recordaba las palabras que sus padres le habían enseñado y aún en esas circunstancias nunca se enfermó, nunca sintió dolor ni tampoco era perezoso. Afirma que el Espíritu de Dios le daba calor. Tras casi 6 años de esclavitud, tuvo un sueño donde una voz le decía: tu ayuno se ha visto recompensado, pronto volverás a casa. Y un poco después escuchó: mira, tu barco ya está listo para zarpar. Dice que Dios mismo le dirigió en su escape de la esclavitud por un país desconocido, donde caminó unos 300 kilómetros hasta la costa. Justo ese día, de casualidad, había un barco mercante que estaba por zarpar. Los tripulantes de este barco eran druidas de la religión celta y le negaron el espacio. En su intento fallido, Patricio se fue a orar y mientras oraba fervientemente, llegaron a llamarlo gritando: muchacho, muchacho, ven que te llaman. Resulta que el capitán del barco lo había llamado para aceptarlo en la tripulación e invitarlo a ser su amigo. Durante el viaje, Patricio les habló de sus creencias en Jesús como hijo del verdadero Dios y creador del universo. Tras 3 días de viaje, arribaron a una tierra desolada donde tuvieron que caminar por 28 días hasta llegar a tierra habitada. Durante esos 28 días hubo un momento en el que se quedaron sin comida y los celtas presionaban a Patricio diciéndole: tú dices que tu Dios es grande y todopoderoso, ¿por qué no oras? Moriremos de hambre y no veremos a nadie nunca más. Patricio respondió con fe: crean en el Señor, mi Dios, con todo su corazón, porque nada es imposible para Él, para que Él hoy mismo les envíe comida hasta que se sacien, porque en todo lugar Él es abundante. Tomando los hombres la fe por el Dios de Patricio, apareció una manada de cerdos que tomaron y mataron para alimentarse. Después de eso, le dieron gracias a Dios y a partir de ese momento conseguían comida abundantemente. Patricio cuenta que en esa travesía tuvo un encuentro con el mismísimo Satanás, que paralizó su cuerpo por completo, y cuenta de manera graciosa que inconscientemente se le ocurrió llamar a Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Pero él relata que comenzó a gritar: Eliseo, Eliseo, una y otra vez, hasta que una gran luz cayó sobre él y lo libró de la parálisis. Él comenta que él cree que fue el mismísimo Jesús que vino a salvarle y lo liberó de la opresión que sentía en ese momento. Aunque Patricio no entendió por qué gritaba Eliseo, para Dios fue un gran clamor por salvación, pues Eliseo significa Dios es mi salvación. Patricio volvió a casa apasionado por Dios, así que comenzó a estudiar. Estando en Gran Bretaña, tuvo un sueño donde un hombre de Irlanda le traía una carta que decía en el principio: la voz del irlandés. Y mientras leía, escuchó una voz que le decía: te rogamos, juventud santa, que vengas y camines de nuevo entre nosotros.
Así que decidió dejar su casa e ir a estudiar en Francia, donde fue ordenado obispo y posteriormente enviado a Irlanda a predicar. Al llegar a Irlanda no fue muy bien recibido, pero anunció su llegada de una manera muy llamativa, pues narran los historiadores que estaba por celebrarse el festival pagano de Ostara. En este festival, el gran rey de Tara había decretado que no se prendiera ninguna fogata hasta que la gran hoguera se encendiera en la colina de Tara. Pues Patricio y sus seguidores resolvieron prender una hoguera en la colina de Slane con motivo de la víspera de la Pascua y retando directamente a los paganos y su ritual festivo. El rey envió soldados a arrestar a los que habían encendido las llamas, pero Patricio y sus seguidores cantaban la oración que hasta ahora se conoce como la coraza de San Patricio y caminaban entre los soldados como una manada de ciervos sin ser arrestados. Llegaron a Tara, donde Patricio debatió con los druidas, que eran los sacerdotes paganos, y ganó el derecho para hablar en la corte del rey. Justo en ese momento volvieron los soldados que habían ido a arrestarlo, reportando que fue imposible apagar la hoguera que habían encendido. Luego, en su derecho de palabra en la corte, Patricio les habló de Jesús, donde muchos de ellos decidieron seguir el cristianismo, y aunque el rey no, desde entonces respetó a Patricio, lo dejó libre y le permitió seguir con su visión. Patricio tomó lo que había aprendido en sus años como esclavo sobre la cultura irlandesa y lo utilizó para hacerles entender las enseñanzas de la Biblia. Por ejemplo, es muy común que se vincule a Patricio con el shamrock o trébol de 3 hojas, que era visto como mágico por los celtas, porque él lo utilizó para explicar de manera sencilla la naturaleza de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conformando a un solo Dios. Asimismo, como el trébol tiene 3 hojas, pero es una sola. Y con ese ingenio, Patricio comenzó a recorrer Irlanda predicando, viviendo momentos duros, donde relata que Dios lo libró de persecuciones, amenazas, encarcelamientos, insultos, rechazando regalos de reyes y siguiendo su camino. Los druidas eran representados en ese tiempo con serpientes, de lo que nace la leyenda de que Patricio expulsó a las serpientes de Irlanda, porque en medio de su predicación todos fueron convirtiéndose al cristianismo e Irlanda quedándose sin druidas ni paganos. Hoy en día, en diferentes partes del mundo se celebra el Día de San Patricio. Sin embargo, a partir de intereses económicos se ha hecho muchísima publicidad a costumbres que no son propias de la celebración ni de la tradición de Patricio de Irlanda. Por ejemplo, las leyendas de que en ese día los duendes salen a molestar, pero a los que están vestidos de verde no le hacen nada. Las costumbres de beber cerveza hasta emborracharse y perder el juicio son más producto de la publicidad y los intereses económicos que de la misma cultura irlandesa. ¿Qué pensaría Patricio sobre esto? Patricio de Irlanda, quien fue esclavo, terminó siendo una gran voz de autoridad en Irlanda contra la esclavitud, también afirmando a través de sus enseñanzas las bases culturales de Irlanda, lo que hace que hasta hoy sea no solo una referencia religiosa, sino también patriota y de identidad nacional. Es impactante cómo Patricio nos habla de Dios de una manera tan cercana, haciendo referencia al hecho de que a pesar de que cuando joven era ateo, rebelde y que le parecía una tontería a la iglesia, Dios lo escuchó cuando le pidió ayuda, lo acompañó en sus momentos más difíciles y desde entonces siempre lo guió en todo. Patricio afirmó: yo era como una piedra en el fondo sucio de un lago, y Él, que es todopoderoso en su misericordia, me levantó y me puso en lo alto. Yo soy Simón Eloy. Te invito a que me sigas para seguir aprendiendo historias como esta. Compártelo. De seguro tienes a algún amigo que le gustará saber más sobre la historia de San Patricio, que pasó de ser un esclavo a ser el ícono de Irlanda hasta la actualidad.